Creemos una mentira desde que somos niños hasta que nos volvemos adultos. Y tú podrías ser víctima de ella sin saberlo. Cuando somos niños, vemos cómo año tras año nuestros padres nos miden en la pared, nos marcan cuánto hemos crecido, nos tienen que comprar otros zapatos, o en el caso de los hijos menores, ¿verdad? Vamos heredando los zapatos y la ropa del hermano mayor porque ya nos queda, ya hemos crecido. Pasan los años y alcanzamos la altura de nuestros padres o la sobrepasamos. Lo mismo pasa con la inteligencia. Desde niños vamos abriendo los ojos al mundo, vamos haciéndonos más inteligentes, aprendemos nuevas destrezas y llegamos al punto de creernos incluso más inteligentes que nuestros padres. Y esto pasa automáticamente. Somos lanzados al mundo adulto con esta mentira incrustada en lo más profundo de nuestra conciencia, como un hecho. El crecimiento pasa solo con el tiempo, pero luego viene el golpe de realidad. Pensamos que ese mismo ritmo de crecimiento que hemos traído desde niños va a seguir su curso mientras somos adultos y que se va a trasladar a todas las áreas de nuestra vida. Llegamos a los 30 años y comienza la crisis, ¿verdad? Miramos para atrás y decimos, ¿pero qué ha pasado? A mi edad mis papás ya tenían casa, 2 carros, 3 hijos y yo solo tengo mis Funkos de Pokémon y un chihuahua que se queda con todo mi dinero. Creemos que sin hacer nada especial vamos a obtenerlo todo, pero lamentablemente eso no ocurre. Hace 10 años aproximadamente aprendí de un libro este concepto. Se llama Las 15 leyes indispensables del crecimiento, de John Maxwell. En este libro, el autor dice que el crecimiento no es automático, el crecimiento es intencional. Este concepto es aplicable a cualquier área de tu vida que necesite crecimiento. En ese momento de mi vida, al leer este libro, me inspiró a inscribirme en la universidad para profesionalizarme y ser mejor en el área en la que me desarrollaba, tanto profesional como ministerialmente. El libro me movió a hacer un cambio y alcanzarlo. Todo crecimiento en la vida adulta es intencional. ¿Cuántos paisanos no hemos conocido que se van a los United States y pasan los años, pero cuando regresan a visitar o algo por el estilo resulta que no han aprendido inglés? Vienen hablando mexicano, o Spanglish en el mejor de los casos, pero de inglés nada. Creemos que solo por irse allá iban a aprender inglés así solitos, pero eso no pasa, a menos de que sean intencionales al respecto. La novia no te va a caer solita en el patio de la casa. Tienes que ir a buscar, conquistarla, lidiar con el rechazo hasta encontrar lo que buscas. Debe ser intencional. Si quieres crecer en tus finanzas, debes buscar nuevos métodos, aprender sobre negocios, ventas, finanzas, impuestos, invertir en libros, tener el valor para lanzarte al agua y pasar los tragos amargos para alcanzar ese crecimiento. No va a llegar solo. El crecimiento, y en especial el crecimiento que perdura, que no solo es llamarada de tusas, es intencional. Ahora, esta falsa creencia de crecimiento automático también la arrastramos a nuestra vida espiritual. Creemos que si decimos ser cristianos durante muchos años, simplemente vamos a crecer y ya, por fe. Pero esto no pasa. Pasamos 20 años asistiendo a una iglesia, podemos incluso estar sirviendo, teniendo cargos de liderazgo y seguimos siendo tan inmaduros, egoístas, avaros, chismosos, amadores de sí mismos y malpensados que antes. ¿Por qué? Porque nunca me enseñaron que debía crecer tan bien como seguidor de Cristo. O quizás sí me lo enseñaron, pero no me importó. Primera de Tesalonicenses 3:12 dice que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos los que han creído en Él, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Este pasaje no es común en las iglesias populares de la actualidad, porque te habla de que Jesús regresará. Y no solo eso, sino que buscará santidad en su iglesia. Que tengan fortaleza interior, o sea, que sean maduros. Y no solo eso, sino que también se amen los unos a los otros. Te voy a dar 3 consejos para buscar tu crecimiento espiritual de forma intencional. O continuarlo, si lo pausaste en algún momento por alguna razón. Lo primero es el estudio bíblico. Hasta un ateo que se dedica a estudiar las Escrituras se convierte en un creyente inquebrantable.
Porque no tiene que ver con una religión o un templo con pantallas LED, luces, música bonita. La palabra de Dios es viva y eficaz, poderosa para salvación. Y si con un ateo puede hacer esto, ¿cuánto más con un creyente que está sediento de aprender más de su fe? Pero esto no va a pasar solo, debe ser intencional. Si pensamos en lo básico en cuanto al crecimiento, tenemos que pensar que una de las claves es la alimentación. Primera de Pedro 2:2 dice: deseen con ansias la leche espiritual pura, o sea, la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Hay cristianos que yo conozco que se han leído todos los libros de Harry Potter, toda la saga de Crepúsculo, todos los libros del Señor de los Anillos, y les preguntas: mira, ¿has leído tu Biblia? ¿Has leído al menos los evangelios? O un evangelio, el de Juan, que son unas paginitas. Ay, no, es que muchas letras, es que no me da tiempo por la U, es que cuando me gradúe, vamos a ver si leo algo. Y, amigo, esto no funciona así. O dicen, ¿verdad? Ay, sí, yo voy a la iglesia los domingos y durante 30 minutos escucho la prédica. Y allí usan unos versículos y con eso yo me alimento espiritualmente. No, amigo. Primero, 30 minutos de una prédica a la semana no es suficiente para crecer. Y segundo, es peor si asistes a una iglesia donde 25 de esos 30 minutos son de motivación, psicología, confesión positiva y emprendimiento. Y te dan unos versículos ahí para entretejer todo para que parezca una charla cristiana. Y sí, te vas sintiéndote bien, motivado para enfrentar la semana, pero realmente vacío de la palabra de Dios. Y luego esperar 7 días más. Eso simplemente no va a funcionar para hacer crecer a nadie. Nos pasa lo que le pasó a los hebreos y Pablo se los reclama. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, dice Pablo hablando de la palabra de Dios. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Si hay una buena pelea de comentarios en Facebook, se te va el tiempo en leer todas las respuestas y seguirle el hilo a los grandes testamentos que escriben y los insultos, pero no puedes leer un capítulo de la Biblia, que a veces es media página, y que seguramente si lo hubieras hecho, hubieras crecido más. Muchas iglesias sí ofrecen discipulados y estudios bíblicos más profundos. Tienes que aprovecharlos. Pero aún más que eso, debes procurar un estudio bíblico personal, propio. Intencionalmente aparta un tiempo al día, todos los días, para leer la palabra. Ten tu Biblia a la mano para aprovechar el tiempo. En YouTube y Spotify, hace cambios en lo que escuchas siempre. No, es que, no, ahí sí no, yo me la paso escuchando solo música cristiana para estar conectado. Está bien, pero muchas veces terminas escuchando y cantando cosas que son herejía, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, pero como no la conoces ni te das cuenta. Y terminas creyendo lo que estas canciones dicen. Muchos tienen su teología basada en canciones cristianas y en frases de Instagram. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y una foto en el gimnasio, ¿verdad? Sin camisa. No, hombre, mejor intencionalmente hace o busca una playlist de podcast de estudios bíblicos para escuchar en tu trabajo, para escuchar en el carro, para escuchar antes de dormir. Eso sí te va a cambiar la vida. Pero no va a pasar solo. Debes ser intencional. Debes alimentarte de la palabra de Dios, meditar en ella de día y de noche. El segundo consejo para crecer espiritualmente es el ayuno y la oración. Hay mucho que decir de esto, pero te quiero hacer unas preguntas. ¿Jesús oraba? ¿Jesús ayunaba? ¿Por qué? Siendo Él uno con el Padre, Dios con nosotros, Padre eterno, Príncipe de paz, ¿lo hacía? ¿Cuánto más nosotros, simples mortales? Ayunó 40 días y noches antes de iniciar su ministerio público. Era su costumbre orar en un lugar apartado en las madrugadas sin importar lo cansado que estuviera de sus días predicando y sanando multitudes. Oraba largo tiempo y trasnochaba antes de tomar decisiones importantes, como por ejemplo la elección de sus apóstoles. Oraba incluso antes de ser llevado, humillado, torturado y crucificado. Oraba incluso clavado en la cruz antes de morir.
siempre en comunicación con el Padre. ¿Cuánto más nosotros simples mortales? A ti se te arruina el carro y lo único que te sale del corazón es reclamar y maldecir. Efesios 6:18 dice: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Hay tanto por qué orar todo el tiempo. También hay formas no efectivas de orar, pero eso sería tema de otro video. Pero lo que sí es cierto es que debemos buscar a Dios en ayuno y oración todo el tiempo para crecer en todas las áreas de nuestra vida. Cristo oraba y ayunaba todo el tiempo. Si nos hacemos llamar cristianos, debemos hacer lo mismo que hacía Cristo para crecer. Y el tercer consejo para crecer espiritualmente es el servicio a los demás. Una característica de un niño pequeño es que es egoísta. Por naturaleza es así: mío, 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 mío. El cristiano inmaduro es exactamente igual. Solo piensa en el yo, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, en lo que yo deseo. Pero la persona que ha crecido piensa en cómo servir a los demás, tal como Jesús lo dijo. Mateo 20:25 dice: Jesús los llamó a sus discípulos y dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Por eso ahí, ojo, una congregación donde sus dirigentes oprimen al pueblo y abusan de su autoridad no es una iglesia de acuerdo a la visión de Cristo. Debería de activar las alarmas y corregirla. Continúa diciendo: pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande, o sea, el que quiera crecer, entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás, así como el Hijo del Hombre, o sea Jesús, no vino para que le sirvan, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Servir a los demás es una gran herramienta de crecimiento. Te enseña a renunciar a ti mismo y ser desinteresado. Y servir en una iglesia está bien, pero hay dos cosas que tienes que tener claras. Debes servir para ayudar a los demás, así como el hermano mayor ayuda a cuidar a los más pequeños, no para tener posición o liderazgo o sentirte grande, no, sino como esclavo, dijo Jesús, con esa actitud como la de Él, porque si no caemos en el egocentrismo de un niño pequeño. Y lo segundo es que debes de tener claro que la iglesia no es el único lugar para servir. Debes iniciar en tu hogar, en tu círculo de amigos, en comunidades que lo necesiten. Los más grandes servidores de Cristo seguramente nunca los vas a conocer. Ellos no están en escenarios grandes o en videos de YouTube como este. Están predicando y ayudando en el anonimato, en lugares donde a veces no se ven, incluso donde hacerlo muchas veces les cuesta la vida. Son hombres y mujeres que dan su vida por rescate de muchos, como lo enseñó Jesús. No necesitan los aplausos ni la aprobación de los hombres, únicamente la de Dios. Son maduros y dan mucho fruto. Entonces, inicia sirviendo, como Jesús lo enseñó, en donde estás. Dios te usará para su propósito, crecerás espiritualmente y conocerás más a Dios, pero nada de esto va a pasar solo. Debes buscarlo intencionalmente. Después de todo esto, ¿cómo te evalúas a ti mismo? Es momento de iniciar ese camino de crecimiento.